Buen día, voy a presentar el segundo parcial de digitalisis secuenciales cuyo objetivo es tomar de la toma de corriente la alimentación y a la salida obtener un circuito contador de 0 a 7 con una frecuencia de 1 Hz. Como sabemos, en el caso de Colombia tenemos 60 Hz a la salida de la toma y 120 voltios AC, por lo que es necesario primero pasarlo por un transformador que tome los 120 voltios con la misma frecuencia y lo reduzca a 6 voltios AC con la misma frecuencia. Una vez obtenidos los 6 voltios a 60 Hz, lo que se hace es, con ayuda de un circuito operacional, que en este caso utilizaremos el 741, generamos lo que es el montaje o la simulación para identificar que efectivamente cuando lo fuéramos a montar funcionara. Acá tenemos el 741, el cual es un operacional, el cual está también retroalimentado por negativo, y lo que hacemos es que tomamos la señal de entrada, que en este caso es senoidal, y a la salida esperamos una señal cuadrada con las mismas características que la entrada, los mismos 6 voltios a los mismos 60 Hz. El circuito operacional lo único que nos va a permitir es transformar o convertir la señal senoidal a cuadrada o de pulsos, que es la que necesitamos para nuestro contador. Una vez realizada la simulación, identificamos que efectivamente nos genera esa conversión. Acá vemos la señal de entrada, acá la señal de salida, y podemos observar que la frecuencia es exactamente la misma, tanto para la entrada como para la salida funcionan exactamente igual. Una vez logrado esto, se realiza el montaje, donde podemos observar que acá en la primera parte encontramos el transformador, el cual está conectado a 120 voltios AC, y con ayuda del cable verde y el cable gris nos va a proveer los 6 voltios AC con 60 Hz. Esa, esa señal de entrada se le pone al operacional 741, el cual nos va a tomar esta señal senoidal, la pasa a señal cuadrada con los mismos 60 Hz y pasa a nuestros flip-flop, que van a tener la función de dividir esa frecuencia hasta llegar a 1 Hz o aproximadamente 1 Hz. A continuación pues voy a mostrar el video ya montado. Que observamos, acá está conectado, estos son los 120 voltios, acá salen 6 voltios con el cable verde y el cable gris, alimentan nuestro 741, el cual sale una frecuencia de 60 Hz al primer flip-flop. El primer flip-flop, como funciona con flanco de bajada, en este caso, a la salida obtendremos 30 Hz, y será la entrada del siguiente flip-flop, la cual tendrá como salida 15 Hz y así sucesivamente, por lo que será necesario utilizar 6 flip-flops. Internamente vienen de a 2, entonces 2, 4, 6, lo que nos va a permitir tener una señal a la salida de aproximadamente 1 Hz. Una vez obtenida esa señal de salida de 1 Hz, procedemos a realizar lo que es el contador de 0 a 7 ascendente y descendente, donde con ayuda de Excel generamos esta tabla, la cual nos va a permitir calcular de forma más rápida y eficiente los mapas de Carnot. Como podemos observar, si yo modifico este valor en C, voy a modificar también nuestra tabla de verdad. Y gracias a ello lo que logramos conseguir es, primero, analizar los estados que necesitábamos recorrer, todos los estados que queríamos recorrer, de 0 a 7 y de 7 a 0. Una vez obtenido eso, se analiza cuál es el estado siguiente para que se pueda preparar el flip-flop, cuál será el estado siguiente, y una vez conseguido el estado siguiente, pasamos
a mirar cómo es el comportamiento o cuál va a ser el estado de cada una de las entradas de cada flip-flop. El flip-flop C, B y A cuentan con J y K. Cada una de ellas va a tener un nivel de excitación diferente para cada situación. Con ayuda de las mapas de Carnot identificamos cuáles las señales de excitación, acá las vamos a ver, cómo funcionan, en qué momentos se activa, en qué momentos no, cuáles son sus variaciones y cuáles no, y así sucesivamente con cada una de las entradas de cada flip, tanto para J como para K, logrando obtener así una reducción. Entonces, con ayuda de la tabla obtenemos los diferentes estados de C, B y A, y como podemos observar a la hora de reducir podemos ver que JC y KC tienen exactamente la misma señal de excitación. Lo mismo pasa con JB y KB y con JA y KA. La diferencia es de que en este caso, en el caso del flip-flop A, va a estar alimentado directamente a la corriente, al voltaje positivo, tanto el J como K, mientras que B y C se van a ver expuestas a ciertas características de las señales. Van a ser multiplicadas, sumadas y así sucesivamente para obtener el resultado que necesitamos, que es contar de 0 a 7. Una vez diseñado eso, se hace el montaje con ayuda de un simulador para identificar de que efectivamente lo que vimos en los mapas de Carnot, al ser aplicados, realmente nos esté funcionando. Utilizando acá todo lo que observamos, que se necesitarían 3 flip-flops, las compuertas y algunas señales de activación o de excitación para cada uno de los casos. Una vez realizado eso, se genera el montaje físico, poniendo las compuertas, los flip-flops, todo teniendo en cuenta pues la simulación, y una vez realizado eso, se procede a realizar ya el montaje y las pruebas correspondientes. Voy a mostrar a continuación el funcionamiento. Como lo podemos observar acá, empieza a contar de 0 a 7. En este momento estamos en 3, 4 y así sucesivamente hasta llegar a 7. Una vez llegue a 7 se le da una señal de activación, en el caso X, como podemos observar acá en nuestra tabla. Observamos que X, cuando está en 0, va a pasar todos los estados de 0 a 7, y cuando está en 1 de 7 a 0. Por lo que a la hora de realizar el montaje, entonces se tiene en cuenta la X, y acá ya empieza a hacer el conteo al revés, como lo podemos observar. Está contando al revés. Va disminuyendo, ya que se le aplica una excitación, en este caso a X, para que vaya en sentido contrario. Aquí ya estamos en 4 y pasamos a 3. De 3 pasamos a 2. De 2 pasamos a 1. Y de 1 pasamos a 0. Una vez realizado todo esto, lo único que queda es unir los dos proyectos. Después de unirlos, pues quedaría del siguiente modo. La entrada que en este caso es de una toma corriente normal de casa de 120 voltios a 6 Hz, a 60 Hz, se pasan a un transformador, el cual nos brinda una señal de 6 voltios a 60 Hz, y el operacional una señal cuadrada, la cual entra a nuestro divisor de frecuencia, y una vez realizada la división de frecuencia, una vez pasa por todos los flip-flops, a la salida tendremos un Hertz. Una vez obtenido ese Hertz, sería la entrada del flip-flop, del primer flip-flop, y de ahí en adelante empezaría a contar ascendente o descendente dependiendo la tabla de excitación, dependiendo del estado de X, y pasará por cada uno de los estados dependiendo de la tabla de excitación, y con ayuda de los mapas de Carnot haber reducido todo el circuito a estas conexiones.
Muchas gracias por la atención prestada.